en todo lugar. Vamos a empezar con Jesús, porque Él es siempre nuestro ejemplo en todo sentido. Y vamos a encontrar que el Señor Jesús predicó el Evangelio en el lugar de reunión. En el caso de Él, pues era la sinagoga en su tiempo donde Jesús predicó el Evangelio. Encontramos un ejemplo en Lucas capítulo 13, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Ahí aparece en pantalla la cita completa, Lucas 13, verso 10 al 13. ¿Quién dice yo? Si lo tienes, de una vez. Van a Nora. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba informada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Dónde fue este milagro? ¿En dónde sucedió? En la sinagoga. Y encontramos en otra historia que Jesús también ministra en la sinagoga, que era el lugar de reunión, cuando le sana la mano a un hombre que la tenía seca. También se dio dentro del templo, por llamarlo así, y que equivaldría a nuestros días. La estrategia de parte de Dios de seguir compartiendo el Evangelio dentro del edificio que ha sido consagrado para su adoración sigue siendo válida, hermanos. Esta estrategia es algo así como: vengan y vean lo que Dios está haciendo y puede hacer en medio de nosotros. Esta estrategia no ha caducado, sigue vigente. Todavía es válido que invitemos personas a nuestro lugar de reunión y aquí les proclamemos el Evangelio de salvación. Por cierto, próximo domingo evangelístico, te vuelvo a recordar, ya tienes a tus invitados para el domingo, ya les hablaste, ya les anunciaste, ya les dijiste que hay una cita especial para ellos el domingo 28, ¿sí o no? A ver, manitas arriba. Algunos sí tienen ya sus invitados, todavía tienes tiempo esta semana para hacerlo. Así que no olvides que el Evangelio se predica, ¿en dónde? En el lugar de reunión, en el templo. La estrategia sigue siendo válida y nosotros la seguimos practicando. Pero también el Señor Jesús nos enseña que es válido compartir el Evangelio en las calles. Y esto de en las calles es por decir un término general, porque Jesús andaba en las plazas, andaba en la playa, andaba en varios lugares al aire libre, en público, compartiendo el Evangelio. ¿Cuál es la diferencia de compartir el Evangelio en el lugar de reunión y en un lugar público? Pues la diferencia es que en el lugar público somos nosotros los que nos damos a conocer a la gente, y hay una gran posibilidad de que en público se reúna a una multitud, lo cual no siempre sucede en el lugar de reunión. ¿Sabes por qué? Porque en los lugares públicos siempre va a haber gente curiosa y gente necesitada. Entonces, cuando oyen una bocina, a alguien que está hablando, cuando oyen un canto, cuando ven un drama en público, la gente curiosa empieza a acercarse y la gente necesitada también. Por lo tanto, ahí podemos contactar a un grupo quizás mayor de personas. Vamos a encontrar Lucas 19, del 1 al 10, la historia de Jesús con Zaqueo. Y dice que Jesús estaba recorriendo la ciudad cuando notó que en uno de los árboles, en un árbol sicómoro, ahí estaba Zaqueo trepado, y allí se da ese encuentro donde Jesús tiene la oportunidad de proclamar el Evangelio con este varón. Era un varón necesitado, pero dice allí que mientras Jesús recorría la ciudad, las calles de la ciudad, la multitud lo seguía.
mucha gente estaba pendiente. Y lo mismo sucede cuando la iglesia decide salir de las cuatro paredes del lugar de reunión. Esta segunda estrategia también sigue siendo válida. Y nosotros como Dunamis la queremos seguir usando. No solo queremos predicar en el lugar de reunión, donde tenemos la posibilidad de hacerlo el próximo domingo, sino también nos gusta salir a las calles. Ya hemos ido por ahí a orar en público, hemos ido a los hospitales a ayudar a las personas que tienen a sus enfermos, y siempre que vamos a las calles hay respuesta. Todavía no nos llega la multitud, ¿verdad? Pero quizás algún día Dios nos sorprende y podemos tener un evento así. Entonces esta segunda estrategia es: nosotros vamos a donde ellos están. Pero hay una tercera estrategia, un tercer escenario, y este escenario lo encontramos en Lucas capítulo 8. Ahí sí, alguien que lo lea, por favor. Está cortito el pasaje. Vamos a ver dónde sucede este encuentro. Lucas 8, del 51 al 56. ¿Quién lo tiene? Toño. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie se dijese de lo que había sucedido. ¿Dónde sucedió eso, Toño? En la casa. En una casa. Y es aquí donde llegamos a la tercera estrategia, a un grupo reducido que se concentra en una casa. Predicar el evangelio por las casas sigue siendo una estrategia válida y sigue siendo una estrategia vigente para la iglesia de hoy. Tenemos que reconocer que nosotros como Dunamis, así fue como empezamos, con la estrategia de alcance por medio de los grupos pequeños en las casas. Pero hemos tenido nuestros altibajos, hemos tenido momentos donde le echamos toda la carne al asador y hemos llegado a tener hasta 12 o 15 grupos en las casas. Pero también ha habido momentos donde dejamos de tener el enfoque, dejamos de predicar sobre esto, dejamos de hacer grupos, de organizarlos, y entonces se nos baja a 5, a 6 grupos por las casas. Quiero enfatizar esta tercera estrategia y quiero que pongas mucha atención, porque todavía sigue siendo válida y muy necesaria en nuestros días. No hay mejor lugar donde predicar el evangelio que cuando logras entrar a la intimidad de un hogar. Aquí en la iglesia, en el edificio, como dice el dicho, caras vemos, pero corazones no sabemos. Solo nos vemos las caras, todos lucimos angelicales, hermosos, santos, preciosos, pero no sabemos qué hay de lo que sucede en el interior de una casa. Cuando tú entras a una casa y te permiten esa entrada, tienes la posibilidad de conocer a esa familia mucho mejor. Puedes identificar cuáles son sus necesidades, sus problemas, y también la casa nos da la posibilidad de tener un ambiente más informal, más seguro que el que nos da la iglesia y el que nos da las calles. Entonces es más controlado, es más íntimo y nos da la oportunidad de acercarnos a las personas que habitan en ese lugar. Vamos a ver cómo la iglesia primitiva siguió el ejemplo de Jesús.
Va a aparecer en pantalla aquí 3 historias diferentes, quizás con el puro dibujo las logras identificar. Y en estas historias ya no es Jesús el protagonista. Jesús ya ascendió a los cielos, Jesús ya dejó a su iglesia establecida y ahora es la iglesia la que repite las 3 estrategias. Encontramos en la parte de arriba a Pedro y a Juan que están asistiendo ¿a dónde? Iban al templo a la hora de la oración, cuando allí tienen la oportunidad de encontrarse con aquel hombre cojo y sanarlo. Y se da un encuentro con Dios de manera espectacular, que todos los que fueron a la oración ese día salieron de manera distinta. Salieron contentos y gozosos de ver a aquel hombre que por años había estado lisiado a la entrada del templo pidiendo limosna, y de repente ahora lo ven saltando y brincando dentro del templo. Todavía suceden milagros dentro de los edificios, por eso la estrategia sigue siendo válida. Y vemos que la iglesia primitiva lo practicó, la primera iglesia. Luego encontramos en el medio a Pablo predicando en la ciudad de Filipos. Allí, en la orilla del río, se reunían algunas personas para orar. Buscaban de Dios aún sin conocerlo realmente, y allí Pablo se dirige junto con Silas para compartir el evangelio de Jesús, y Lidia cree a esa palabra, tan cree, y estando ya a la orilla del río dice: pues vamos a aprovechar de una vez y que se bautice. Y entonces encontramos que la primer convertida de aquella región de Asia es aquella mujer. Todavía sigue siendo válida la estrategia de salir a las calles y compartir el evangelio. Pero encontramos en el libro de Hechos, por ejemplo, acá está la historia de Pedro con Dorcas, pero podemos pensar en Pedro con Eneas, y podemos pensar también en Pedro con Cornelio, que el encuentro se da dentro de un hogar, dentro de una casa, con un grupo pequeño, pero también allí hay exposición de la palabra, también allí hay llenura del Espíritu, y también allí llega salvación y vida eterna. Por eso les digo que como iglesia necesitamos reenfocarnos y recordar que la estrategia de predicar por las casas sigue siendo útil, sigue siendo necesaria. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses o años? Sucedió que la pandemia nos interrumpió, puso una pausa, un paréntesis. Y en la pandemia nos acostumbramos tanto a estar dentro de nuestra casa que cuando nos dieron la luz verde dijimos: ya no quiero regresar a ella, ¿no? Lo que quiero es calle, lo que quiero es shopping, lo que quiero es salir al templo a adorar, y nos sigue costando todavía. Pero por alguna razón, las casas que estaban llamadas a ser nuestra principal estrategia las olvidamos. Nos pusimos allí un poquito perezosos, distraídos, y hemos reducido nuestro alcance por las casas. Las casas siguen siendo, como dije, nuestra estrategia de alcance y crecimiento aquí en Dunamis. La visión no ha cambiado. Si queremos crecer, como dice nuestro énfasis de este año, necesitamos reabrir las casas. ¿Cuáles casas? Pues las de nosotros, para empezar, las de nuestros invitados, los que han estado llegando en las últimas semanas. Tenemos que contactarlos y ver qué posibilidades hay de abrir dinamitas nuevas. ¿Te suena este nombre? Quizás tú los domingos escuchas en los anuncios dinamitas, jueves a sábado, virtuales y presenciales. Y los que dirigen aquí siempre dicen: si alguno no tiene una dinamita, diríjase ¿con quién? Con el pastor, ¿verdad?
¿Saben cuántos han venido a preguntarme de las dinamitas desde que hice ese anuncio? ¿Cuántos creen? Le atinaron, 0. Nadie ha venido. ¿Sí? Los que no están involucrados en ninguna dinamita, digamos que el anuncio les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro. No le han puesto la atención, no le han dado la prioridad, no le han dado el enfoque, y quizás no lo han hecho porque han olvidado que sigue siendo una estrategia válida y una necesidad para nosotros como iglesia de seguir alcanzando a nuestra comunidad. Ponme la siguiente, Isaac. Vamos a recordar por qué le llamamos dinamita. Número 1, le llamamos dinamita porque de la palabra griega dunamis, que es el nombre de nuestra iglesia en griego y que significa poder en español, de esa raíz se deriva la palabra dinamita que nosotros utilizamos en español. ¿Para qué sirve una dinamita, un cartucho de dinamita? Para explotar, ¿verdad? Normalmente, cuando explotamos o implotamos es para destruir algo. Y la dinamita existe en nuestra iglesia como una estrategia para destruir las obras de Satanás. ¿Dónde está más metido Satanás? No dudo que ande metido en las iglesias, pero donde más metido está es en las familias, en sus casas. Ahí en los hogares es donde él ha hecho su principal trono. De allí es de donde tenemos que sacarlo, destruirlo. Todas sus artimañas y sus trampas hay que traerlas a la luz. Hay que descubrirlas para que las familias puedan saber que hay otra opción y que esa opción se llama Jesucristo. Entonces la dinamita sirve para destruir, pero normalmente los ingenieros usan las dinamitas para derrumbar estadios o edificios a fin de ¿qué? De construir algo en el lugar donde se acaba de destruir. Nuestra idea como dinamitas, como iglesia, no solo es llegar a los hogares y decirles: están mal, están siendo presas de Satanás, son esclavos del pecado, y nada más hago que exploten o que imploten y me voy. Esa no es la idea. La idea es quedarnos allí para entonces, una vez que se ha derrumbado la maldad, poder empezar a construir, a levantar una casa, un hogar, una familia que glorifique a Cristo. Y eso requiere tiempo, hermanos. Eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, la principal razón por la que en nuestra iglesia los grupos pequeños se llaman dinamitas es porque es una variante de nuestra raíz de la palabra original en griego, pero también porque nos da un acróstico, y ese acróstico son enseñanzas y beneficios que el grupo pequeño tiene, no solo para ti que lo diriges, sino para las personas que abren sus hogares y para los que asisten al grupo pequeño. Tenemos la primera letra, la letra D. No tiene un orden, el orden lo dan pues las letras, pero el orden en el que aparecen en la realidad puede ser intercambiable. Pero vamos a empezar con la letra D: discipular a aquellos que se han convertido. Por eso decimos que es nuestra estrategia de alcance, pero de crecimiento, porque allí en las dinamitas, en los grupos pequeños, compartimos conocimiento y un estilo de vida para que los nuevos creyentes puedan crecer. Si esperamos que los nuevos creyentes crezcan con solo venir al templo el domingo, va a ser un poquito difícil. Va a ser un poquito difícil porque aquí hay muchos distractores, porque aquí hay demasiada gente, porque aquí no hay oportunidad quizás para preguntas y respuestas.
porque no hay oportunidad de ver a los cristianos más maduros en un ambiente real. Como dije, cuando estamos aquí, todos parecemos casi sacados del cielo. Pero ya en nuestra casa es otro cantar, ¿verdad? Cuando vemos que el niño de la señora invitada está jugando con tu porcelana carísima de París y tú estás con los pelos de punta porque dices no lo vaya a tirar. O cuando llegan con la mascota, porque hay gente que sale a la calle con su mascota y ahí anda en Chihuahua, ¿verdad? Por toda la sala, subiéndose a tus muebles y con sus delicadas uñas rascándole al mueble que acabas de comprar. Allí es cuando uno descubre el carácter, la personalidad, las palabras de aquellos que aquí nada más lucen bien santos cantando puras alabanzas al Señor. Entonces ese ambiente no te lo da la iglesia ni te lo da la calle, pero el grupo pequeño sí. Entonces necesitamos discipular a los convertidos. ¿Esto es un mandato? ¿Sí o no? ¿Viene en la Biblia? Claro que sí. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Hagan discípulos, no convertidos, hagan discípulos, seguidores de mí, gente madura que haya crecido en su fe y que esté dispuesta a seguirme y a servirme. Número 2, el grupo pequeño nos da la posibilidad de invitar a gente nueva. Algunos de los que han intentado invitar personas para los cultos evangelísticos quizás van a encontrar ciertas trabas con esas personas que invitamos. ¿Por qué? Porque cuando tú les dices, oye, te invito el domingo a la iglesia, esa persona dice, ¿a dónde? A la iglesia donde yo me reúno. ¿Me lo pueden repetir? A la iglesia, a un culto de la iglesia. Entonces la gente en automático escucha iglesia, domingo, mañana, ya se bloqueó. Ya se cerró, ya dijo, no. Algunas personas dicen en broma, no me invites a la iglesia porque si me invitas se va a caer, se va a derrumbar tu iglesia. Algunos que están acostumbrados, la gente de allá afuera que no conoce de Cristo, le dices, ¿y a qué hora se reúne tu iglesia? A las 10:15 el domingo. ¿Qué? A esa hora me estoy levantando de toda la semana de trabajar, apenas estoy yendo por la barbacoa y tú quieres que yo ya esté listo a esa hora para ir. Vamos a encontrar muchas trabas a veces para invitar a las personas a que vengan a este lugar. Pero cuando tú les dices, oye, te invito a un cafecito en mi casa, vamos a tener ahí una charla, una reunión informal, es más probable que las personas acepten asistir por vez primera a la seguridad que le da un grupo pequeño que no tiene un rótulo que diga iglesia y que no hacen cosas extrañas a las que no están acostumbrados. Todo el mundo toma café, todo el mundo se sienta en una sala y todo el mundo platica. Eso es más familiar para las personas que no conocen de Cristo. Para ti, para mí, ya sabemos qué va a pasar, pero para ellos no. Entonces, el grupo pequeño nos da esa posibilidad que no nos da el grupo grande en la iglesia. 3, nutrirnos de la palabra de Dios. Para aquellos que sí están en los grupos pequeños, alcen la mano los que sí están involucrados en un grupo pequeño entre semana. A ver, manos arriba. Bien arriba, sin pena. Ok, ustedes que sí están asistiendo a un grupo pequeño, ¿qué es lo que les enseñan allí? ¿Qué les dan? ¿Enseñanzas de José Smith? ¿De los mormones, de los testigos de Jehová? ¿Qué les enseñan? ¿El rosario? El Ave María. Estamos
aprendiendo o estudiando acerca de temas bíblicos, situaciones de la vida diaria, cómo resolverlas, y a veces también tenemos estudios, como en este caso algunos todavía están con mi experiencia con Dios. Entonces, lo que allí tenemos nutre nuestro espíritu porque es palabra de Dios. Entonces, eso también es un beneficio del grupo pequeño. Número 4, vamos en la letra A. ¿Qué dice la letra A? La primera letra A, adorar a Dios. En los grupos pequeños, en las dinamitas, adoramos a Dios. No se refiere a que cantemos, aunque a veces sí cantamos. Se refiere a que apartamos tiempo de manera intencional para buscar de Dios. Y eso, hermanos, ya es adoración. Cuando tú le buscas para orar, cuando tú le buscas para aprender más de su palabra, cuando tú le buscas para convivir con otros creyentes, cuando tú le buscas para servir, eso es adorar al Señor. Vamos a la letra M. ¿Qué pasa con ella? Multiplicar las dinamitas. Creo que un error que hemos tenido es que no hemos sido muy enfáticos en decir, miren, vamos a abrir esta dinamita, yo voy a estar aquí atendiéndoles por 6 meses. En 6 u 8 meses, esta dinamita yo la voy a dejar para irme a otra y ustedes la van a continuar. ¿Cómo la van a continuar? Con lo que han ido aprendiendo, se lo van a enseñar a otras personas. Pero nos encariñamos tanto con nuestro grupo que decimos, ay, ¿cómo lo voy a dejar? Es que son mis bebés espirituales. Y a veces tenemos unos bebotes de este tamaño, hermano. Ya están, pero si bien chonchos espirituales, ¿no? Muy grandes, demasiada mamila, demasiado biberón, demasiados cuidados, y entonces el bebé le gusta ser bebé. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasa con el bebé? No tiene responsabilidades. El bebé llora y le tienen que dar de comer. El bebé está inquieto, lo tienen que cambiar. El bebé empieza a gritar, hay que sacarlo de la cuna y cargarlo, hay que jugar con él, hay que ponerle atención. ¿A quién no le gusta ser bebé? A la mayoría nos encanta, ¿verdad?, que nos estén atendiendo. Si nosotros no ponemos el límite y decimos, hasta cierto punto aquí voy a estar, voy a seguir supervisándolos, pero poco a poco les voy soltando la rienda para que ustedes practiquen, para que ustedes tengan sus propios bebés, nunca se va a multiplicar la dinamita. Y entonces vamos a seguir atorados con el mismo número. Luego tenemos la letra I, la segunda I, ¿qué dice? Involucrar a otros en el servicio significa que actives los dones y talentos de toda la congregación, que desatemos el potencial que en Cristo Jesús tenemos. No se vale decir, pastor, yo ya pensé en una dinamita y lo voy a invitar para que usted vaya y predique, y para que usted comparte, y para que usted ore, y para que usted haga todo. No. Se trata de que usted active los dones y talentos que Dios ha puesto, que los descubra y se goce de ponerlos en práctica, y nada mejor que el grupo pequeño. No es lo mismo pasar acá al frente y dirigir el domingo, donde a varios les tiemblan las piernitas porque dicen, no, y de este lado mucha gente y de este lado todos me están viendo, a estar en la sala de tu casa con solo 5 o 6 personas y dirigir ahí una charla. Eso es mucho más sencillo, pero no lo vas a poder experimentar hasta que no te atrevas a decir, yo quiero eso, quiero activar mis dones porque yo quiero involucrarme en el servicio. Número 2, 4, 6, 7, tener un espacio, la letra T, de compañerismo y consejería entre semana. Les he dicho en muchas ocasiones que como pastor
no tengo mucho alcance entre semana. Lo más que me da el tiempo, lo más que me da la energía, a veces también, y lo más que me da mis capacidades es quizás de visitar de manera personal entre 5 y 10 personas. Y ya no me da para más. ¿Por qué no me da para más? Porque también soy papá, porque soy chofer de mis hijas entre semana, porque también tengo que comer y porque también tengo que hacer otras cosas de la iglesia y otras cosas que no son de la iglesia, pero que son parte de mi persona. Al igual que usted, también me gusta ir al cine, también me gusta ver una serie, también me gusta salir a pasear, me gusta ir de shopping, no aquí, allá, del otro lado, y si me llevan hasta San Antonio mejor, ¿sí? También me gustan esas cosas. De repente estoy tan aburrido que hasta me dan ganas de ir a ver a los Coras, al partido de fútbol. El equipo ese es malísimo, malísimo. En el estadio solo hay como unas 200 personas, hay huecos por todos lados, pero en el afán de encontrar una distracción, pues a veces hasta he ido a ver un partido de fútbol de los Coras. Entonces, yo necesito un espacio donde tener compañerismo y donde tener también consejería. Y eso ustedes me van a ayudar a proporcionarlo. ¿Por qué? Porque ahí en la dinamita se da esas relaciones de intimidad. ¿Sí? Si ustedes le preguntan a Alfredo y a Claudia con quién han platicado más desde que ellos han venido aquí a la iglesia, quizás creo que hemos estado 3, 4 veces en su casa charlando, pero si lo comparamos las pláticas conmigo a las que han tenido con Chuy y Juli, que son los que los invitaron a su grupo pequeño, que son vecinos, ni siquiera estamos cerca, no hay comparativo. Por supuesto que han convivido más y platicado más con Chuy y Juli. Y yo le agradezco a Chuy y Juli que ellos me ayuden con Alfredo y con Claudia. De eso se trata. Ellos activan sus dones, ellos ofrecen un lugar donde tener compañerismo y consejería, y yo sé que ellos están bien porque ellos a su vez me reportan a mí. A menos que ya suceda algo que supere la capacidad de Chuy y de Juli, entonces ellos mismos vienen y, oye, échame la mano, sucedió esto o pasó esto otro. O a veces, a lo mejor Alfredo y Claudia directamente, pastor, necesitamos su consejo. Y ahí voy a estar. Pero en el día a día, ¿quién se los ha fletado? ¿Quién los ha alimentado? ¿Quién los ha buscado? Chuy y Juli, ¿sí? Y de eso se trata. Y la última dice, ayudar al aumento de la asistencia en el servicio dominical. Algo va a suceder si reactivamos la estrategia de ir a las casas. Cuando empecemos a ver gente nueva que llega a las casas, después de un tiempo vamos a notar algo, que esas personas van a empezar a venir al templo y por automático nuestra asistencia va a empezar a crecer. Y eso, hermanos, es una bendición. 8 beneficios tienen los grupos pequeños, las dinamitas. Ahora, yo te pregunto, tú que no estás ahorita involucrado en ninguna, ¿te gustaría participar? ¿Te gustaría integrarte? ¿Te gustaría dirigir una? ¿Te gustaría abrir tu casa? Esta vez no voy a dejar a que digan en la semana busca al pastor, porque ya me la sé. Ya me la sé. Esta vez vamos a hacer algo diferente. Cierra tus ojos. Habla con Dios. Si tú eres parte de Dunamis, en el nombre de la iglesia, ahí va definida la estrategia. Dunamis es igual a dinamita.
No puede haber personas congregándose en Dunamis que entre semana no estén participando de un grupo pequeño, ya sea como anfitrión, ya sea como asistente o ya sea como un encargado de ella. Pastor, eso me suena que es un sermón de mucha presión.